Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Dice el Señor en el diario de Luisa Picarreta, las revelaciones de la divina voluntad, el 8 de febrero de 1921. Oh mundo inicuo, tú estás haciendo de todo para alejarme de la faz de la tierra, para echarme de la sociedad, de las escuelas, de las conversaciones y de todo. Estás maquinando cómo abatir los templos y los altares, cómo destruir a mi iglesia y matar a sus ministros. Yo estoy preparando una era de amor, la era de mi tercer fiat. Tú harás tu camino para desterrarme, y yo te confundiré de amor. Te seguiré por detrás, me haré encontrar por delante para confundirte en amor. Y en donde tú me habrás arrojado, yo levantaré mi trono, y ahí reinaré más que antes, y en modo mucho más sorprendente, tanto que tú mismo caerás a los pies de mi trono, y como atado por la fuerza del amor. Vean ustedes qué palabras de Jesucristo tan llenas de amor y tan actuales. Las pronunció en 1921 en revelación privada, pero pareciera que las está diciendo hoy en día. De hecho, son palabras para hoy, pues el Señor vive en el eterno presente, en el presente de cada uno de nosotros. Y a través de estas palabras, el Señor quiere poner frente a nuestro rostro toda su divina misericordia y su infinito amor. Mientras el mundo, y tristemente nosotros con él, lo queremos echar de la sociedad, lo queremos desterrar como un día cuando estuvo aquí en la tierra el Señor fue desterrado de su propia tierra, de su propia ciudad, fue sacado de los muros para ser matado en el Calvario, en la cruz. El Señor fue despreciado de esta manera y hoy en día igualmente el Señor es despreciado. Lo vemos a través de toda la rebelión que hay en la sociedad contra Dios, contra su iglesia, contra sus leyes. Nada más veamos en nuestro país, Costa Rica, ya maquinándose una ley para desterrar a Dios
del gobierno de la República. Nada más veamos en Costa Rica cómo se maquinan leyes para desterrar a Dios en los valores morales que Él nos enseña y nos exige vivir. Cómo se fomenta el aborto y todo lo que destruye al hombre en sí mismo. La persecución a la iglesia, al cristianismo. ¿Cómo es posible que ayer mismo un ex jefe de Estado de una nación se atreva a decir que en el nombre de Dios los musulmanes tienen derecho a matar millones de franceses? ¿Cómo es posible que en Chile destruyan las iglesias, las quemen? Y no solo en Chile, ya pasó en México, también en Europa, en Estados Unidos, en tantos países que hasta el día de hoy se decían países cristianos, países católicos. Y nosotros nos alarmamos por esas noticias, por el asesinato cada día de más y más sacerdotes religiosos, religiosas. Nos escandalizamos, nos asustamos, pero vean, no sé si notaron que yo en algún momento dije que somos parte de esa sociedad, de ese mundo inicuo, como lo llama el Señor, porque también nosotros tenemos culpa de que el Señor sea echado fuera de nuestros pueblos, fuera de nuestros países, su iglesia, sus leyes, sus normas, su divina palabra, todo. Nosotros somos también responsables de eso. Responsables porque cuando fuimos a elegir a un presidente, no hicimos caso de lo que se nos aconsejaba, de lo que la misma iglesia aconsejaba. Nos dejamos llevar por el fanatismo, por el sentido politiquero que nos mueve para algo tan importante como es la elección de un gobernante en un país. Todavía seguimos nosotros, politiqueros superficiales, sin gastar un minuto para pensar en quién vamos a elegir, y después nos lamentamos. Y el mundo está como está, autodestruyéndose. La sociedad misma se destruye a pasos agigantados, porque como decía el Papa Benedicto XVI y el mismo San Juan Pablo II, una sociedad que pierde el sentido de Dios se pierde a sí misma. El hombre que pierde a Dios, que deja de creer en Dios, se convierte en un animal y se autodestruye. Es hora de que nosotros hagamos conciencia que tenemos que volver al camino de Dios. Pero perdónenme que les hable así. Ustedes saben que les hablo todos los días por el amor que me mueve,
cada uno de ustedes. Y lo hago en base a ese amor que quiere lo mejor para cada uno de ustedes y para todos. Yo me pregunto, y no porque yo tenga la verdad como persona yo, sino porque la predico, no mi verdad, sino la verdad de Jesucristo. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes siguen mis consejos? ¿Cuántos verdaderamente sacan su tiempo para hacer oración? Voy a poner este ejemplo nada más. Algo que ya lo dije repetidamente hace unos días. ¿Usted verdaderamente hace caso de mis palabras? No porque yo las diga, sino porque yo le aseguro que lo que yo predico es la verdad de Jesucristo, la verdad de la iglesia. Y lo digo de otra manera. ¿Podrá haber alguien en este mundo que pueda rebatirme a mí que lo más importante que podemos hacer los seres humanos en un día es el tiempo que gastamos delante de Dios en oración? ¿Podrá contradecirme a alguien esta verdad? Y si es una verdad absoluta, entonces yo me atrevo a preguntarles, ¿me hacen caso ustedes? Usted me ha hecho caso cuando yo le he dicho, haga en su casa un altarcito, ponga una silla allí y ofrézcale al Señor gastar unos minutos del día para estar con Él. ¿Se acuerda todo lo que enseñé sobre la oración? Tendré que repetir otra vez. Si las personas no hacen caso a los consejos que les damos sus sacerdotes, y cuando estos consejos estén conforme a la verdad, vuelvo a repetir, si las personas no hacen caso a la iglesia, y no a la iglesia, si las personas no hacen caso a la palabra de Dios, ¿cómo van a tener paz en su corazón? ¿Cómo van a vivir tranquilos, alegres, a pesar de las tribulaciones de cada día? ¿Cómo una persona va a encontrar o de dónde va a encontrar fortaleza para sobrellevar las cargas de cada día? Yo me atrevo a preguntar esto porque a veces por los mismos mensajes que me escriben las personas, yo me pongo a dudar, porque yo digo, a estas alturas, si esa persona hiciera oración, si esa persona tuviera una relación ya íntima con el Señor, no me hablaría así con tanta desesperación o manifestando tristeza, depresión. Pregúntense,
Pregúntense y respóndanse usted mismo con toda humildad, con toda verdad. ¿Cómo vamos a tener paz en el corazón? ¿De dónde sacar fuerzas para enfrentar las tribulaciones de la vida si no tenemos una vida interior con el Señor? Pregúntese. El Señor, en una forma tan hermosa, nos dice en estas palabras que Él mismo, mientras el mundo, mientras nosotros estamos maquinando cómo destruirlo a Él, cómo destruir su religión, cómo destruir su iglesia, Él dice: mientras ustedes hacen eso, yo estoy preparando una era de amor, la era de mi tercer fiat. Mientras nosotros lo desterramos, lo sacamos de nuestra vida porque no somos capaces ni siquiera de comprometernos a hacer un ratico de oración todos los días, el Señor nos dice que Él nos seguirá amando y que nos confundirá, porque se parará delante de nosotros con el esplendor de su amor. Allí levantará su trono, dice, y allí reinará más que antes. Bendito sea Dios. Es hora de caer nosotros verdaderamente a sus pies. Es hora de rendirnos ante Él, ante la fuerza de su amor, como Él mismo lo dice. Y qué triste que suena esto, pero es así, porque nos conviene, porque nos conviene. Debemos caer de rodillas ante Jesucristo por el amor que le debemos de tener. Pero si no, por lo menos porque nos conviene. Por lo menos por miedo, diría yo, por miedo a lo que está por venir. Por miedo hasta de nuestra propia muerte. Por lo menos por miedo, o por lo menos por conveniencia, debemos ya dejar nuestra voluntad humana, caprichosa, egoísta, absurda, tonta, y caer rendidos a los pies de la divina voluntad. Hagámonos parte de esa nueva era de amor, de esa nueva era que no es la nueva era que hace tiempos están metiéndonos solapadamente a través de todos los medios, confundiendo las religiones, haciendo un sincretismo diabólico para borrar a Dios, para borrarnos la verdadera religión, para sacarnos de la verdadera iglesia fundada por Cristo. No, yo no estoy predicando esa era, esa nueva era. Ni tampoco Jesucristo nos estaba hablando de esa nueva era
maldita, diabólica. Él nos está hablando de otra cosa. Y yo los estoy invitando para que nos unamos a esa nueva era de amor, la nueva era de su tercer fiat. Seamos valientes para decir sí. Tomemos ánimo para decirle al Señor sí, como la Virgen Santísima. Hágase en mí según tu palabra. Fiat, dijo ella. Y nosotros hoy, junto con la Virgen, digamos también con fuerza, fiat, 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 que significa sí. Hágase en mí tu voluntad. Hágase en mí según tu divino querer. Me uno a todo ese ejército de almas que entran a formar parte del reino de tu divina voluntad. Andar en voluntad de Dios. Vivir en voluntad de Dios. Mejor dicho, que todo nuestro ser sea en su divina voluntad, la divina voluntad en mí. Para llenarnos de su amor, para hacer una oposición firme, clara, de este mundo tan perdido y de este mundo que se pone ya descaradamente contra Dios, como lo hizo aquel Viernes Santo en Jerusalén. ¿Cómo es posible que los obispos, creo que en España fue que vi la noticia, piden a las gentes que salgan a defender los templos, porque otros secuaces de Satanás andan quemando templos, destruyendo templos? Y es que ni siquiera tiemblan ante el arte, ante la historia, porque también se trata de templos históricos que tienen un valor meramente humano. Ya no hay valores ni humanos, menos espirituales. Lo que quieren es destruir a Dios, según ellos, y lo hacen destruyendo también la historia del hombre, el arte, la belleza. ¿A cuál grado hemos llegado de fanatismo, de maldad, de bestialidad? Y los obispos piden que las gentes defiendan, y ahí se paran muchas personas delante de los templos, de las puertas, para no permitirles que los incendien, que los destruyan. Yo los llamo a todos para que también nosotros hagamos una fortaleza humana, pero no solamente para defender nuestros templos, para defender a Dios, para defender la voluntad de Dios, que quiere amar al mundo al extremo a través de su Hijo Jesucristo. Armemos un batallón, un ejército de almas pacíficas, de almas que pertenecen a esta nueva era de amor del tercer fiat
de Dios en la historia. Comencemos por los consejos que yo humildemente les he ido dando y que poco a poco yo iré aclarando más, enseñando más profundamente las cosas. Comencemos por poquito, pero vayamos haciéndolo. Vayamos haciéndolo. Hoy les recuerdo la determinada determinación de querer seguir a Jesucristo, de querer entablar con Él una relación personal, de amor, de amistad. Y esto lo comenzamos a hacer con esos 15 minutos, 20, media hora, estando con Él, muchas veces, tratando de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Comencemos por ahí. Comencemos por decir: deseo, Señor, vivir en tu divina voluntad. Me dispongo a negarme a mí mismo, a renunciar a mi yo egoísta, a dejar mi voluntad humana, para que tú vengas a vivir en mí, a reinar en mí. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Dios les pague por tanta caridad, por tanta paciencia. Discúlpenme si hoy fui un poquito fuerte, pero si no actuamos verdaderamente, el diablo va a hacer de las suyas. Nosotros tenemos que levantarnos en armas, sí, en armas, pero en las armas de Jesucristo, en las armas del cristiano, como lo propone San Pablo. Comencemos nosotros. Si Dios quiere, nos encontraremos mañana.